A lo largo del tiempo han existido varias historias, anécdotas, vivencias que han sido conocidas alrededor del país. No obstante, hay algunas que han marcado a toda la nación de una forma diferente. Una forma que está llena de dudas, sangre y dolor. Estas historias han sido conocidas por muchas personas, pero no todos se atreven a decir que son verídicas debido al miedo o a la falta de información. Acompáñanos a descubrir de qué se tratan estas teorías conspirativas mexicanas. Desde hace unos meses, al menos hace un tiempo, surgió una imagen muy conocida, que era un poco como el iceberg, un poco como lo de la Deep Web, que mencionaban las teorías conspirativas mexicanas. Incluso tiene una variante así del nivel de conocimiento que tienes si ya las conoces. Y vamos a estar en la primera, donde sale Julián Álvarez. Y bueno, comenzaremos con esto. Y es que vamos a empezar con el piso 1 de estas conspiraciones. Es muy bueno tenerlas en cuenta porque la verdad, algunas pueden ser más interesantes que otras, pero lo cierto es que algunas no tienen casi ningún fundamento, otras se nota que fueron hechas al aventón y otras son muy obvias. Entonces vamos a darle un tratamiento preciso a todas y cada una de estas, y este será el primer capítulo y vamos a iniciar con la zona más superficial. Y ni siquiera es la punta del iceberg, estamos en el cielo. Y comenzaremos un poco con esto. Y la primera teoría que vamos a tratar aquí son las relaciones Estado-narco. Este es un tema un poco obvio, el cual habla de que el Estado mexicano tiene nexos con el narcotráfico. Esto todo el mundo lo sabe, ya que nos hemos encontrado con los clásicos negocios entre políticos y miembros del narcotráfico. Hay un escándalo actualmente con que un secretario de seguridad de la época de Calderón, como García Luna, ahorita está detenido en Estados Unidos por recibir dinero del narco. Y bueno, hay otras más, sobre todo estas se sienten mucho en la época panista, tanto Fox como Calderón, pero en realidad esta relación Estado-narco se halla desde hace mucho tiempo en todo el siglo XX. Es decir, los municipios controlados por miembros de narco, el lavado de dinero por parte de políticos encubriéndose en sus propias campañas. Todo esto es una teoría que es muy sabida por todos, pero la vamos a ir tratando un poco más. La siguiente yo creo que es la más obvia dentro de este tablón de imágenes, que es la corrupción en el sistema político mexicano. ¿Qué más podemos decir qué más podemos decir del asunto? Pues el sistema corrupto. El sistema finalmente es tan corrupto que es un tropo nacional saber que un político está asociado con la corrupción, porque los fines no son tanto para servir al pueblo, y sirven más para los intereses personales de cada uno. Este es un tema que es tan obvio que ya ni siquiera sorprende. Y seguido con eso, vamos con la tercera teoría, que es la intervención extranjera. A lo largo de la historia mexicana, hemos sabido que han habido muchas intervenciones, tanto militares como económicas y políticas, en el gobierno mexicano, en la historia de México. Sabemos que todo empezó con los españoles, antes de que México fuera México. No lo sé, tras esto y la primera independencia, pues Estados Unidos llega primero como en los años 50, cuando se pierde la mitad del territorio. Luego llega Francia 2 veces, luego llega Estados Unidos otra vez. Hoy en día, la intervención ya no se ve tanto en un ámbito militarista, colonialista, de parte de un sistema de imperialismo pues muy decimonónico. Lo que hoy podemos entender es que realmente la intervención es un tanto más económica, como lo que ahora sucede con las mineras canadienses. Es decir, la intervención extranjera en México no termina, simplemente
se ha modificado y ya no es tan sangrienta, ahora simplemente es económica, porque cualquiera que sepa un tanto de asuntos mineros o de extracción de materiales sabrá que Canadá es dueña de casi todas las mineras mexicanas. Entonces, esta es una teoría que también tiene un grado de obviedad, porque esta intervención extranjera sigue siendo intervención debido a los asuntos, pues, meramente políticos, no sé. El la siguiente teoría, pues es una también muy obvia, que es el monopolio Televisa TV Azteca. Tal vez nosotros estuvimos en medio de la transición entre medios de difusión masiva, porque llegamos a ser niños que veían tele cuando teníamos de 10 años para abajo, pero ahora pues, somos vatos mecos que están en internet. Uh, lo cierto es de que al menos desde hace unos 15 años para atrás, el monopolio de los medios de comunicación se centraba mucho en las televisoras. Esta teoría pues supone que la mayoría de los medios estaban controlados por dos televisoras, dos monopolios de los medios informativos y de difusión y de entretenimiento, que era Televisa y TV Azteca, obviamente. Esta es una teoría que, pues, si mucha gente recuerda los años 2012, salían estas cosas tipo Televisa te idiotiza y cosas así. Era parte de un rompimiento debido a que había nuevos medios de difusión masiva para informarse. Ahora pues, ahora pues también en internet está bastante plagado de las cosas que hay en la televisión, así que es una teoría bastante pues floja, pero sí con un poco de sustrato y de sentido. Lo cierto es de que en la época de nuestros padres los medios de comunicación eran muy restringidos y todo se basaba en pues recibir noticias de, no lo sé, no lo sé, noticias de alguna forma un tanto tergiversadas, si era con lo que nos quedamos. El siguiente es otro rubro muy conocido, que es Ayotzinapa. Esto que pasó en el 2014, ya saben, 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Isidro Burgos, toman unos camiones secuestrados, obviamente, y estos estudiantes son secuestrados y desaparecidos. La teoría supone lo que en muchas consignas se dio en algún momento, que era la intervención del Estado para esto. Lo que supone la teoría más avanzada es de que había una colusión narcoestado que lo fundamentó, ya que no solamente los estudiantes estaban inmiscuidos con la praxis política de, ya saben, de tomar autobuses y todo eso, sino que también estaban de alguna forma atentando al narcotráfico. La teoría sostiene eso, obviamente, pero no sabemos. La siguiente es una muy curiosa que se llama La sombra del caudillo, un poco inspirada en esta famosa novela y en esta película. Y es una teoría un tanto de revisionismo histórico. Ya veremos lo que de revisionismo histórico, pero esta sostiene que tras la revolución, una vez que esta terminó, se instaura pues el poder político a manos del Partido Nacional de la Revolución, que ahora es actualmente conocido como PRI. Y es que lo que se dice es que en realidad hubo muchos intentos de golpe de Estado. Sí los hubieron durante el Maximato y todo esto, pero en realidad se habla de que eran más de los que habían, que incluso habían de verdad campañas militares para sofocar estas rebeliones en casi todo el país. Lo cierto es de que estas rebeliones han sido documentadas muy bien, pero se dice y se sabe que muchas de estas no tienen ni siquiera un poco de documentación porque fue todo muy secreto. Esto con el fin de que el país se viera estable, sobre todo en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, porque si el país se veía un tanto poco fortalecido, es decir, se veía un poco inestable, era muy probable que en plena guerra existiesen pretextos para intervenir militarmente. De modo que se vendía mucho esta imagen de que el país estaba en orden, a pesar de que habían tantos conflictos como en la propia guerra. Esta es una teoría que tiene mucho interés de mi parte porque puede ser muy cierto. La verdad es de que estos asuntos luego están en archivos o simplemente se perdieron con el paso de los años. La siguiente es el narcosatanismo. Y esta es un poco... esta tiene, según lo que llegué a investigar, es una teoría un
un tanto pues real, pero malentendida por el nombre según la imagen, ya que se asume que el narco tiene pues uh, tiene una serie de rituales, tanto de logias satánicas y todo esto, pero yo creo que puede ser un poco malinterpretado o confundido con la santería, ya que si recordamos, hace unos meses también hubo una detención, bueno, un gran cateo así en Tepito del grupo de la Unión Tepito, este cartel, que llegaron a incautar muchas cosas ahí, y entre ellos encontraron elementos de santería. Y pues mucha gente creyó que era satánico. Lo cierto es de que hay muchas prácticas de santería en casi todas las logias criminales, incluso en la mafia italiana se ha llegado a encontrar esto, pero lo de los rituales satánicos pues tiene mucho sentido, sobre todo con unos temas que veremos en capítulos adelante, sobre todo con el cine snuff y todo esto, pero lo veremos un poco más adelante. El siguiente pues es uno bastante escabroso, un tema muy sensible obviamente, pero es el caso de la guardería ABC, una tragedia que pasó hace casi 11 años, que en Sonora, recuerdo, si mal no recuerdo, en donde pues esta guardería tuvo un incendio donde murieron muchos niños. La cosa es de que se asume que en esta teoría que el incendio llegó a ser provocado como lo que hoy en día se usa mucho como para llamarle cortina de humo, ya que pues era pleno sexenio calderonista y todo esto, y pues lo mismo. Es una teoría que sigue en la zona superficial debido al grado de obviedad que esta puede llegar a tener. Lo cierto es de que pues la tragedia nadie la quita, y vamos a decir una obviedad a medio capítulo, y es que estas son teorías que se han dicho, no son teorías que ni mi propia persona ni el equipo de Culto Podcast sostiene, o sea, simplemente estamos compartiéndolas con ustedes y no creemos realmente en ellas. El siguiente pues es el EZLN. El EZLN, o Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fue un grupo paramilitar que asumía la autonomía y la defensa indígena en el estado de Chiapas, que nació en 1994 como parte del rechazo a la administración naciente del PRIismo. Bueno, no naciente, ya conformada incluso. La teoría que asume esto dice que el EZLN realmente es un invento del propio Estado para que este pudiese darle una idea al mundo de que habían contrapesos políticos, cuando la verdad es de que en los años 90 era muy difícil de verdad tener contrapeso político en el país, porque o eras desaparecido o te suicidaban, como suicidan a ciertos políticos, pero no vamos a hablar de eso tampoco porque es una teoría que sigue más adelante. Y lo cierto es de que todo este fenómeno de la resistencia indígena en realidad no existe, y tiene mucha razón de ser, porque a lo largo de la historia mexicana se ha sabido cómo existe una gran represión hacia los grupos indígenas, y es muy raro que el EZLN pueda existir. Lo cierto es que también la negación de supone también la idea de que tampoco estos pueblos pueden ser capaces de autodefenderse. Es muy escabrosa de alguna forma, pero tiene un poco de sentido. ¿Por qué no se exterminó? ¿Por qué aún tiene presencia a pesar de todo? Tiene un tanto de sentido afirmar que el EZLN en realidad es una invención del Estado para que éste se vea confrontado de alguna forma, cuando en realidad si quieres confrontarlo pues no se puede, o te ves silenciado de alguna forma. Esta es la teoría, supone eso, y tiene un tanto de sentido en lo que la praxis política supone. La siguiente es la Alianza México-Centroamérica, y esta es un poco, para hay que meternos un poco a lo que fue alguna vez la administración de Vicente Fox. Vicente Fox se veía un poco, siempre se quiso ver como el sucesor de un Salinas, de una forma. No por lo político, sino porque realmente todo presidente siempre quiere tener un asunto importante, donde quiere verse como el gran firmante del asunto. De modo que fomentó en esta época un tratado de libre comercio con Centroamérica. La cosa es de que jamás se vio realizado, no se pudo realizar, y la teoría supone que en realidad este tratado sí llegó a facilitarse, pero un poco con las nociones de narcoestado, es decir,
Realmente el verdadero libre comercio sí existe, pero es a nivel narcotráfico y no a nivel comercial legal. Eso es lo que la teoría supone. La siguiente es una que también es vieja pero conocida, que habla sobre la caída del sistema en 1988, y es que durante las elecciones de 1988, la contienda electoral estaba muy reñida entre Carlos Salinas de Gortari y el hijo de Cárdenas, que siempre se me olvida su nombre. Um, lo cierto es de que durante estas elecciones hubo un conteo electrónico y el sistema cayó, según. Y mientras Cárdenas estaba ganando, de repente cae el sistema, vuelve el sistema y Salinas está ganando nuevamente. Retoma y gana y obtiene la presidencia. La teoría supone eso, que en realidad las elecciones estuvieron amañadas porque había una clara preferencia hacia Cárdenas. Lo siguiente, pues es una muy conocida, esta engloba muchas cosas, que son los fantasmas del metro. Es muy sabido por mucha gente que de repente te han contado o nos han contado que en el metro de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo, han ocurrido fenómenos paranormales, de modo que siempre he sabido que hay un fantasma, por ejemplo, son estas cosas que te dicen luego que hay fantasmas en las estaciones de noche o en los túneles, cosas así. Y se engloban muchas cosas, que lo cierto es que han sucedido cientos de cosas en el metro, desde asesinatos, suicidios, crímenes de alguna forma. Lo que sucede en el metro es curioso, porque esto es algo que sucede en todo el mundo, porque el metro de alguna forma nos refleja misterio, siempre. Saber que es algo subterráneo, hay una cultura incluso del metro. La idea de que puede vivir gente en los túneles también es algo muy curioso. El metro tiene muchas teorías, como que hay una estación paramilitares como que había una estación paramilitares saliendo de Cuatro Caminos para poder llegar al Zócalo rápido, como que hay lagunas escondidas en estaciones del metro, como que hay estaciones ocultas que realmente no se lograron hacer. Es un tema que a mí me interesa mucho y estas teorías tienen mucha razón de ser porque a veces no entendemos qué está pasando en un sistema que desconocemos pero que usamos a diario y le queremos dar explicación. La siguiente es la videoteca de Capulina. Este es un tema que surgió mucho tras la muerte de Gaspar Enaide Capulina, un actor cómico de la época de oro del cine mexicano, conocido por este dueto que alguna vez tuvo de Viruta y Capulina, pero que él siempre resultó ser más simpático y todo esto. Conocido por ser como el padre del humor blanco en México y todo eso, porque no decía groserías ni nada. O sea, es el antipolo. Pero bueno. Lo que pasa aquí es que se supone que cuando muere en su casa, encuentran una videoteca llena de VHS, de DVDs, que contenían diverso material. Dicen que también tenía una colección muy grande de cine normal, de cine mexicano, que incluso que ayudó mucho a restaurar a las películas que se quemaron durante el gran incendio de la Cineteca en los años 80. Pero también encontraron filmografía un tanto escabrosa, que entre ellas pues había también entre ellas material pornográfico, material snuff, pornografía infantil, videos porno en donde él participaba. Y esta es una teoría en donde pues sobre todo se asume mucho porque hay casos en donde llegaron a documentar esto, incluso familiares de Gaspar Enaide, pero esto no nos queda de ninguna manera confirmado y es algo que a muchas personas siguen pasando de voz a voz. Un tanto como para seguir dándole vida a un mito que fue también Capulina, pero un tanto manchando su nombre. Es lo que de alguna forma dicen. El siguiente es el caso de Paco Stanley. Paco Stanley, un comediante de los años 90 y 2000 en México, que fue asesinado en un restaurante llamado El Charco de las Ranas en Ciudad de México. Resulta que
El caso es muy sospechoso porque habla de una red de drogas y de tráfico humano en Televisa, que realmente pues su muerte tuvo que ver más como un ajuste de cuentas, muy ligada al narcotráfico, que también se liga un poco a la cuestión del monopolio que hablamos antes, y la gente habla mucho de ello también. El siguiente es el de los restos de los niños héroes. Este es muy curioso porque en los años 70 se asumió que se descubrieron los restos de los niños héroes. Es muy sabido por todos que los niños héroes realmente no existieron. Fue una alegoría decimonónica que quería alentar a la gente a alzarse en armas contra la intervención extranjera. Lo cierto es de que cuando se encuentran un número de cuerpos en Chapultepec, cuerpos al parecer fusilados o de alguna forma muertos por herida de bala, el gobierno, al tener esto descubierto, asume que son los niños héroes, porque la teoría supone que en realidad eran cadáveres de presos políticos de la época que fueron a tirar allá. Entonces es muy irónico que de repente pues a prisioneros políticos que asesinan los conviertan después en una alegoría de los niños héroes. Es una cosa rara. Esta teoría pues se ha desmentido porque para empezar ni siquiera los niños héroes existieron y este evento no sucedió. Pero es una cosa que está en la imagen finalmente. El siguiente es el caso de Paulette, una niña que murió en el año de 2010. Este es un asunto que fue muy trabajado y muy documentado durante la época, ya que la muerte de esta niña tuvo muchos como interferencias de alguna forma. La teoría asume que en realidad fueron los padres y que había una colusión incluso con las nanas de la niña y todo esto, y pues un caso terrible finalmente, de alguna forma, que quería dar explicación a algo que nunca se tuvo y no se ha tenido hasta ahora. El siguiente y el último es el de revisionismo histórico. El primer revisionismo histórico, que habla sobre el porfiriato y la revolución. Es una cosa que hoy en día ya se sabe mucho, que mucha gente conoce, pero que en realidad no es tan cierta, y es que el porfiriato era bueno y la revolución fue la mala. Es decir, el porfiriato, época de la historia mexicana, en donde hubo un alce en la industria, en las relaciones comerciales, y que tiene muchas de las cosas buenas que alguna vez tuvimos, como Porfirio Díaz. Tiene ante todo pues un poco de mentiras ahí, ya que a pesar de que fue una época de mucho no lo sé, de mucho auge económico, este auge económico era para unos cuantos nada más. Y la revolución mala, de alguna forma, pues lo fue, debido a que, pues como toda guerra, pues fue mala, una guerra civil aún más, y esta de alguna forma, instauró un poder político que fue el que fregó a todo el siglo XX mexicano. Eso es cierto, pero también dio garantías de alguna forma ya no existentes en una época en la cual ya eran obvias. Lo cierto es de que esta teoría pues es sabida por muchos, pero es fácil de desmentir con un poquito de contexto histórico mexicano, un poco no objetivo porque no existe la objetividad, pero sí un poco más revisado, un poco más plagado de sentido común de alguna forma. Finalmente, esto sería todo el plano de la primera parte. Y aquí el buen público comenta de alguna forma, el público conformado por el podcast, que porque hay una serie de imágenes al lado. Lo que pasa es que este asunto es un tanto memístico, ya que conforme vamos bajando, nos damos cuenta que nos volvemos un poco más iluminados. Y mira, y esto indica que si te sabes ciertas teorías, estás al nivel de esas personas. Ahora, si te sabes el primer puesto, eres como Julián Álvarez. Si llegas al siguiente, eres un chacalón. Si llegas al siguiente, eres como Chicoche, bien fregón. Después como Don Ramón. Después como el de la canaca. Después como Cantinflas.
después llegas a ser un brujo de Catemaco, después llegas a ser un nahual y hasta el último llegas a ser ese vato que lo sabe todo. Y bueno, queda decir que todo esto tiene un tanto pues de misticismo que siempre es agradable, pero ante todo la verdadera opinión queda con todos ustedes y lo que lleguen a pensar. Estas son teorías que existen no de mano de nosotros, sino popular. Y con esto terminaríamos el capítulo 1 de esta serie de teorías conspirativas mexicanas.